Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de sociedad y Estado. En este momento lo que nos toca hablar es sobre el rol de la mujer en la política, en la sociedad, los cambios y las continuidades, ¿sí? Em, para hablar de las mujeres, tendríamos que hablar de el 51, 52 o casi 53% de la población mundial, es decir, más de la mitad. ¿Sí? Sin embargo, la mujer, como mujer, eh, estuvo siempre dominada por el varón, siempre y lo sigue estando. Más allá de que al principio de la humanidad, en realidad la que mandaba era la mujer, a partir del asentamiento de las personas en grupos y en lugares determinados, ese proceso de sedentarización, donde se empezaba a decir que el varón salía a cazar y a recolectar y la mujer se quedaba en la casa cuidando lo que juntaba el varón, pero además criando a los hijos. Bueno, esa forma organizativa, que no fue la primera, sino que fue la siguiente, fue a base de la violencia, tanto la violencia física como la violencia en muchos sentidos. Es decir, que la mujer no lo decidió, simplemente se dio así por el uso de la fuerza del varón y la obligación que hizo el varón. Como si uno dijera, bueno, vos te quedás acá cuidando, yo salgo a cazar y recolectar, que soy el más fuerte. Ese soy el más fuerte estaba indicando también que es más fuerte que la mujer. Entonces, ese proceso de hace miles de años atrás, bueno, derivó en lo que llamamos el patriarcado. Bueno, pero más allá no es una clase sobre feminismo, es una clase sobre el rol de la mujer en la sociedad y en el Estado. La mujer siempre tuvo un rol secundario, siempre, pero como esto es una relación social, si la mujer tuvo un rol secundario es porque el varón la puso ahí. Pero no solamente en los inicios de la historia, sino que también se dio así, o también fue esa relación así de dominación en la producción. También es así en la dirección de los gobiernos, por ejemplo, la dirección de las empresas. Es muy común, y es cierto, escuchar que las mujeres en general, digo en promedio, es decir, en general las mujeres ganan menos que los varones haciendo el mismo trabajo. Es como si uno dijera, bueno, un varón siendo gerente de una empresa y una mujer siendo gerente de la misma empresa, la mujer gana menos. ¿Sí? Gana hasta un 15, 20 o 30% menos, solamente porque es mujer. Bueno, esa es la opresión. Ese es el resultado de miles de años siendo el segundo sexo, como decía este, Simone de Beauvoir, ¿no? Ahora, lo que, lo que nos interesa acá es ver dentro de esta materia la sociedad y el Estado. Bueno, el rol de la mujer siempre es relegado. La mujer siempre es relegada por el varón. Siempre véanlo como una relación, ¿eh? Cuando digo la mujer quedó relegada no es porque sí, es porque el varón lo hizo así. Pero nos interesa dentro de lo que venimos charlando en sociedad y Estado, que es el conflicto social, ¿sí? En una sociedad siempre hay conflicto. Hay dos personas, bueno, ya hay conflicto entre esas dos personas. ¿Quién dirige a quién? ¿O quién gobierna a quién? ¿O quién le pega a quién? ¿Sí? ¿O quién produce más? ¿O quién come más? Siempre hay un conflicto entre dos personas o más. Bueno, ahora, si entre esas dos, si alguna de esas dos personas es mujer, ya se sabe quién va a ser el que va a mandar. Y así es la sociedad patriarcal. El rol de la mujer durante miles de años siempre fue relegado a cuidar a los chicos y quedarse en la casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que decir que desde mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo en los países más desarrollados como, vamos a decir, Gran Bretaña, Estados Unidos,
Bueno, estas cosas por lo menos empiezan a ser cuestionadas. No digo que cambien, pero empiezan a ser cuestionadas. Lo primero que empezaron a querer las mujeres como género es sufragar, votar, ¿sí? Entonces, los derechos políticos que eran adquiridos por los varones en el capitalismo o en el sistema republicano liberal nacido de la Revolución Francesa excluía a las mujeres. Es decir, a partir de 1789, en todas las democracias que se fueron poniendo en el mundo, los varones mayores de 18 años podían votar. Bueno, pero no las mujeres. Es decir, que al cabo de 100 años se empezó a generar un movimiento muy importante que se llamó las sufragistas, ¿sí? Del sufragio, las sufragistas. Principalmente en Gran Bretaña, donde grupos de mujeres se organizaron para pelear por el derecho al voto, que en realidad es un derecho político, porque no es solamente derecho a votar, sino también a ser elegida. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque fue uno de los primeros movimientos de mujeres que se enfrentó al varón y se enfrentó a los gobiernos. Y a veces no solamente a los varones, también se enfrentó a las mujeres. No todas las mujeres están siempre de acuerdo con lo que pelean el movimiento de mujeres. Pero las sufragistas fue un movimiento muy importante de principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Gran Bretaña, que se organizaron las mujeres para pelear por el voto, por el derecho al voto. Este es importante porque cuando hablábamos en las clases anteriores que cuando hay un conflicto, la sociedad del conflicto, en la sociedad hay conflictos porque hay intereses. Hay personas y esas personas tienen intereses. Cuando las personas quieren pelear por mejores derechos o por mejorar la calidad de vida, lo que hacen es agruparse. Bueno, eso es lo que hicieron las mujeres en este movimiento de las sufragistas, que también existió en la Argentina, con Alicia Moró de Justo a la cabeza y otras mujeres, otras militantes políticas, que se asociaron, se agruparon y entraron al juego de la lucha política. Y esto es de lo que se trata. En sociedad y Estado decíamos que la sociedad, si hay dos personas, ya hay conflicto. Bueno, para dirimir esos conflictos hay que agruparse. Entonces se agrupan todos aquellos que tienen algo en común o que pelean por algo en común. ¿Sí? Por ejemplo, los campesinos sin tierra se juntan y pelean por la tierra. Los esclavos en su momento pelearon por la libertad. ¿Sí? Y las mujeres pelearon también por derechos políticos, por igual salario, igual trabajo, y ahora, hoy en la actualidad, están peleando por el ni una menos, es decir, están peleando para que no las maten, algo tan sencillo como eso. Y sin embargo, el femicidio es algo corriente en el mundo y en la Argentina. Bueno, esto debe terminar, eso lo agrego yo. Lo que quiero decir con esto es, el rol de la mujer siempre fue en un segundo plano, ¿no? Porque el varón la dejó en un segundo plano. Pero con el paso del tiempo, sobre todo en el capitalismo, cuando se empieza a desarrollar, la mujer quiere ganar terreno, primero en los derechos políticos y después quiere ganar terreno también en la independencia del varón, es decir, tener su propia independencia. Y para tener su propia independencia en el capitalismo tenés que tener dinero. Entonces, lo que, lo que empezó a suceder en algunos momentos del capitalismo desarrollado, fines del siglo XX, del siglo XIX, principios del XX, pero sobre todo en los momentos en que había guerras mundiales, hubo 2 guerras mundiales en el siglo XX, los varones van a la guerra y ¿quién tiene que producir? Y así se dio que las mujeres empezaron a incluir en el proceso productivo. Esto no significa que antes no había mujeres que trabajaban. Siempre hay mujeres que trabajaban y de hecho trabajan en la fábrica o trabajan en la empresa o trabajan en un comercio y después trabajan en la casa, haciendo la comida, limpiando la casa, cuidando a los chicos y dándole de comer al marido.
Esto es así. Bueno, entonces trabaja 2 veces. Lo que se dice es una doble explotación. La explotan en el trabajo, sea cual sea el trabajo, y la explotan en la casa haciéndole hacer las cosas de la casa. En este sentido, durante el capitalismo se las ingenió para que la mujer sea explotada igual que el hombre en las fuerzas productivas, es decir, en las fábricas, en las empresas. Al mismo tiempo, las mujeres querían esa independencia del varón y en el capitalismo, para tener una independencia del varón, tenés que tener tu dinero. Entonces tenían que ganar su plata y la única forma de ganar su plata en el capitalismo es trabajando. Entonces fueron a las fábricas, sobre todo en los momentos de las guerras mundiales, porque los varones se van a la guerra y necesitan mano de obra a las empresas, las fábricas, van las mujeres ahí y empiezan a ganar su dinero. Y posteriormente van a empezar a querer mayores libertades. Sobre todo en los años 50 y 60 va a empezar todo ese movimiento de mujeres eh, que va a pelear por más derechos para las mujeres, porque en algunos países del mundo ya votaban, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, a partir de 1947, la mujer ya tiene el derecho al voto. En 1951 va a votar por primera vez. Acá siempre se dice que Eva Perón fue quien le dio el voto a la mujer, ¿no? Pero ya desde antes había mujeres, como lo habíamos dicho antes, que pelearon por el derecho al voto. Tuvo que venir Eva Perón en el gobierno de Perón, de Juan Perón, y desde el Estado se llevó adelante esta ley del sufragio femenino. ¿Está bien? Bueno, estos son derechos que se van adquiriendo, son derechos por los que las mujeres luchan. Después van a venir derechos del tipo, bueno, que querer trabajar y trabajar en condiciones, el derecho derecho a la anticoncepción, el derecho a una educación sexual integral, el derecho al cuidado o al reconocimiento del cuidado, el derecho a vestirte como querés. Bueno, quiero decir que en la materia sociedad y Estado, cuando hablamos de los grupos sociales que se organizan para pelear por sus derechos, bueno, la mujer tiene que tener su espacio. En las clases de sociedad y Estado, pero en todas las clases de las materias de la escuela, del secundario, de la primaria y de todos lados, hay que meter esto, hay que decir la perspectiva de género. La perspectiva de género en este caso, en esta clase es cuál es el rol de la mujer en la historia, de sometimiento, de opresión, pero también los cambios y las continuidades. Es decir, algunos cambios hubo producto de la lucha de las mujeres, pero también hay continuidad, lamentablemente, de ese sometimiento, porque los varones, el patriarcado, no termina de caer, no termina de liberar a la mujer. Eso es así. Entonces, lo que me interesaba era la perspectiva de género, hablar de que no solamente hay conflictos sociales así, desocupados, trabajadores, campesinos, esclavos, bueno, también están las mujeres que están pasando por un periodo muy difícil hoy, sobre todo en la Argentina que vemos los femicidios todos los días. Están muy organizadas las mujeres, está el Encuentro Nacional de Mujeres todos los años, que se hace la segunda semana de octubre, todos los años se hace el Encuentro Nacional de Mujeres, o el Encuentro Plurinacional de Mujeres, se llama ahora, pero también se hacen marchas por el derecho al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo, también se hacen marchas por el Ni Una Menos, que es paren de matar a las mujeres. Pero esto es muy importante que lo sepamos, que lo digamos y que acompañemos, y bueno, y nosotros que somos varones en particular, que aprendamos que no hay que matar a nadie, que no hay que violentar a las mujeres, no, a nadie no, estamos diciendo a las mujeres, no hay que matar a las mujeres, no hay que pegarle a las mujeres, no hay que gritarle a las mujeres, son iguales que nosotros y tienen que vivir
de una forma libre, que se vistan como quieran, que salgan a la calle como quieran. No hay que decirles piropos en la calle porque eso no es un piropo. A nadie, a ninguna mujer le interesa lo que le haríamos en la calle o lo que le dijéramos, nada. No, no. Eso no es más así, no es más así. La generación de ustedes, por suerte, esto lo tiene más claro que mi generación y bueno, seguramente que las personas más grandes. En definitiva, quería meter en esto del conflicto social y del Estado el rol de la mujer. Los estados a veces ayudan, pero a veces no ayudan. Podrían hacer muchísimo más, ¿sí? Las mujeres para llegar a cargos en el Estado les tarda mucho más, les cuesta mucho más llegar y son además mal vistas, como nos sucedió a nosotros con Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta dos veces de la Argentina, elegida democráticamente, y sin embargo había muchos sectores del país que la criticaban porque era mujer, o porque era la esposa de, o porque era la yegua, o lo que sea. Eso es una violencia machista, ¿sí? Porque muchos la criticaban por su política, por su economía o lo que sea, pero muchos la criticaban porque era mujer y porque era soberbia y la yegua y no sé qué, y eso son comentarios machistas, ¿sí? No tiene nada que ver que sea mujer y puede tener muchísima capacidad para gobernar y lo ha demostrado, a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero por ser mujer no tiene por qué negársele la primera investidura. En fin, me interesa, por ejemplo, ahora para hacer un trabajo práctico sobre esto, es que busquen qué fue el movimiento de las sufragistas, ¿sí? Y qué es el movimiento Ni Una Menos. Esas dos cosas quiero que la busquen. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en la próxima clase.